Amigos, bienvenidos a Infantería de Línea. Os traigo un vídeo que os va a encantar, me lo habéis pedido muchas veces, os he enseñado muchas de mis miniaturas y muchos me habéis preguntado, pero por fin ha llegado el momento de enseñaros cómo pinto mis miniaturas de infantería británica napoleónica. Como sabéis, estos soldados llevan un uniforme que es muy llamativo, con un rojo súper intenso, en el que vamos a tener que aplicar todas nuestras habilidades en la materia de pintar para conseguir emularlo lo mejor posible y lograr un ejército realmente brillante. De entre las diferentes versiones que tenemos de soldados de infantería británica, vamos a ver la de Waterloo, es decir, vamos a ver las del final de la guerra napoleónica, pero como sabéis, esto prácticamente es trasladable al resto de miniaturas que podemos tener tanto napoleónicas como de otros conflictos del siglo XVIII y XIX, como puede ser por ejemplo la guerra de independencia americana o incluso la guerra de sucesión española o las guerras anglo-zulús. Tenemos una gran variedad y al final utilizan los mismos colores, por tanto seguro que lo podéis trasladar sin ningún problema. La miniatura que vamos a utilizar es esta que veis aquí, de la caja de Waterloo de Warlord Games. La miniatura es bastante simple, al final son todas muy parecidas. Lo que vamos a hacer en primer lugar es imprimirla en color negro. Esto es algo que va un poco a gustos, a mí me gusta utilizar el negro ya que cuando quiero pintar muchas figuras me ayuda a que si algún rincón se queda sin pintar, pues no se suele ver un color blanco o un color gris, sino que el negro queda perfectamente cubierto y me ahorra bastante tiempo para pintar, pero obviamente podéis utilizar el color que más os guste. Vamos a intentar lograr sobre todo un color rojo muy estridente y es lo primero que vamos a empezar a pintar. Lo que queremos, como digo, es que sea muy chillón, que sea muy llamativo, que cuando veamos nuestro ejército sobre la mesa veamos que efectivamente brilla, es decir, que el color rojo es llamativo, enseguida se nos va a ir la mirada a esa masa de infantería con esos abrigos de color rojo y nos llamará muchísimo la atención. Entonces, vamos a comenzar con el rojo y para ello voy a utilizar tres colores. He intentado que sea un tutorial de pintura muy sencillo, intentando usar colores bastante básicos y sobre todo orientado a pintar más o menos rápido. Es decir, yo generalmente tardo un poquito más en pintar mis figuras porque intento darle un poquito más de calidad, pero lo que vais a ver aquí es cómo los podemos pintar bastante rápido y con un nivel que está bastante bien en mi opinión. Por tanto, vamos a ello. Lo que vamos a hacer es hacer una mezcla entre el color Burnt Umber y Red, que nos va a dar un rojo oscuro con el que vamos a cubrir toda lo que sería la casaca, es decir, con un rojo un poquito más oscuro que hará de la sombra. Después, con el color Red, daremos varias luces, iremos iluminando sobre todo en las zonas superiores como los hombros o el cuello y obviamente todas las arruguitas de las mangas, y iremos dando esa luz, ese color rojo intenso que va a tener después la casaca. Para marcar las últimas luces, o sea, un último color de rojo realmente intenso, podemos utilizar un color como por ejemplo Super Hero Red, que es muy fuerte, muy intenso y nos va a dar ese tono que estamos buscando. Lo que suelo hacer después es retocar las zonas donde me he salido. Esto es algo un poco personal, no es que sea imprescindible, pero a mí me gusta retocarlas con negro, de manera que visualmente vuelvo a ver muy bien todas las zonas y eso a mí la verdad es que aunque sea algo psicológico me ayuda mucho según voy pintando y veréis que lo hago de manera recurrente. Continuaremos con el segundo color más intenso, que viene a ser el azul, en este caso azul porque es el que he querido utilizar, pero como sabéis podrían ser de otras tonalidades dependiendo de dónde fuera el regimiento. En este caso yo he utilizado un azul intenso, he utilizado como color base el color Phthalo Blue más un poquito de negro y lo he ido iluminando añadiendo más y más del color azul, y en el último toque para desaturarlo un poquito y darle un punto más fuerte de luz le he añadido un poquito de ocre. Como veis, contrasta muy bien con el rojo y da un tono bastante bonito. Esto podría ser, como digo, de otros colores, podríamos utilizar un verde, un amarillo, dependiendo del tipo de regimiento que estemos pintando. Pasaríamos al color blanco. Este es un color también súper importante porque va a crear un contraste muy grande con el color rojo, y la verdad es que aquí las pinturas de Ionic me han ayudado bastante porque cubren muy bien, entonces lo he podido hacer simplemente con dos capas. He utilizado una primera capa mezclando Old Bone con White,
o sea, queda un blanco un poquito amarillento, pero vamos muy tirando a blanco, y finalmente di una luz con blanco, de manera que ganas un contraste súper bestia respecto al color rojo, y como podéis ver la miniatura ya está tomando pues una forma bastante bonita. O sea, empezamos ya a ir viendo cómo va a ser el resultado final ahora que ya hemos colocado unos cuantos colores. Hay algunas partes de blanco que he dejado para el final porque me gusta hacer a lo mejor el color que tienen debajo. Por ejemplo, en la mochila me gusta hacer primero el negro y luego ya hacer la tira, pero vamos, se pinta exactamente igual. La piel es otro de esos elementos que la gente suele pintar de una manera muy subjetiva y muy como les gusta, es decir, hay mucha forma de hacer caras, de hacer las pieles, etcétera, y yo he ido a un modelo muy simple. He utilizado el color Neutral Flesh, que normalmente doy primero una capa base en el que le añado un poquito de morado, un poquito de rojo y un poquito de marrón oscuro para hacer la base con este color que veis aquí. Os digo, esto podría ser otro color, pero os quiero intentar enseñaros cómo hacerlo con colores bastante básicos y no ir a colores muy específicos, porque así prácticamente todos tendréis las pinturas para poder pintar este tipo de miniaturas. Después iríamos iluminando con Neutral Flesh, que pues iremos marcando los pómulos, la barbilla, este tipo de zonas, haremos los ojos, marcaremos la boca, la nariz, etc. Añadiremos Golden Yellow para hacer otra capa de luces, sobre todo en la frente, como digo, en la zona de los labios, los pómulos, y por último, a esta última mezcla añadiremos un poco de Ice Yellow para las luces finales. Esto genera un tono de piel que a mí personalmente me gusta y que es muy rápido de hacer, y para figuras de este estilo en el que vamos a tener que pintar una unidad entera de igual 24 soldados, pues ayuda bastante. Recordad, como os he dicho, de fijaros muy bien en los ojos, en la boca, ya que son detalles que marcan mucho la diferencia. El pelo es otro de esos elementos que al final cada uno lo pinta como quiere y hay un montón de colores posibles. Yo lo he hecho en un tono tirando a castaño. He empezado con el color brown, le he añadido posteriormente ocre y al final, para el último toquecín, le he añadido un poco de ice yellow. Esto da, la verdad, que un tono bastante bonito y es, no sé, yo creo que pega bien con el rojo y con el resto de colores. Un tono rubio, un tono negro también quedan bien, aunque hay que tener en cuenta que el negro al final se va a confundir un poco con el saco. Entonces a mí me gustaba utilizar muchos tonos de pelo para que al final dentro de la unidad pues haya un poquito de todo. Pasamos al pantalón, que en este caso lo vamos a pintar del característico tono gris que utilizaron en esa batalla. Y no nos vamos a complicar mucho, vamos a utilizar prácticamente 3 colores. Esto veréis que para los tonos negros es una receta muy recurrente. Empezaremos con una mezcla entre Neutral Grey y Black, que nos dará un tono gris bastante oscurito. Luego iluminaremos con Neutral Grey y finalmente, las luces finales, utilizaremos Neutral Grey y un poquito de Ice Blue para hacer ese tono gris, un pelín azuladito, pero que da un tono bastante bonito. Para pintar las botas y el saco, que al final es un tono negro muy oscuro, lo que es la mezcla es muy parecida, vamos a utilizar realmente los mismos colores. Lo que pasa es que en este caso partiremos del tono negro directamente, empezaremos con Black. De aquí iremos iluminando añadiendo Neutral Grey, intentaremos marcar las zonas pues más superiores de cada una de las partes, las diferentes tiras que tiene, marcando bien las formitas de la bota, y finalmente las últimas luces las realizaremos con Neutral Grey directamente. Aquí tenemos que intentar pues no pasarnos iluminando, ya que queremos que al final pues parezca negro. Si la iluminamos demasiado, veremos que empieza a ser un tono más gris azulado y no quedará tan bien. En cuanto a la cantidad de enseres que lleva esta figura, destacaría la bolsa trasera, que yo he querido darle un tono similar al cuero. He partido del color brown, al que he ido iluminando, añadiendo un poquito de naranja para darle un tono un poco más anaranjado y un poquito de ocre para hacer esa subida de luz. Con eso he dado una siguiente capa y finalmente metiéndole un poco de Ice Yellow, que es un poco más amarillito, podemos hacer las últimas luces y queda un tono de cuero bastante bonito. La mochila, el resto de elementos, pues los negros los pintaremos con la misma mezcla y haremos también las cintas, un poco lo que comentaba antes. El único elemento que es realmente importante es la manta que lleva en la espalda. Aquí yo la verdad es que me gusta improvisar un poco y hacer diferentes colores. O sea, normalmente casi nunca pinto mantas del mismo color. Por ejemplo, en este caso he querido que fuera de color verde y le he dado un tono pues bastante más verdoso con un poquito de naranja, que yo creo que queda bastante llamativo. Pero al final yo aquí os diría que busquéis diferentes tipos
de colores para hacer las mantas, que no sean demasiado cantosos, y con eso quedará bastante bien. El arma es otra de esas partes que es tan llamativa y que requiere que le prestemos un poquito de atención. A mí me gusta realizar un pequeño veteado para simular la madera, pero como digo, tampoco nos vamos a complicar demasiado. La mezcla con la que he pintado lo que sería la madera es con Burnt Umber, después he seguido con Brown Orange y finalmente he utilizado esta base añadiéndole un poco de Ice Yellow para marcar sobre todo los perfiles y algunas zonas de mayor luz, y creo que queda bastante bien. Aquí es muy habitual que nos salgamos, como decía antes, lo que haremos será repasar en negro para luego aplicar el plateado con mucha facilidad. Nos quedan únicamente los metales, en el que tendríamos por un lado el dorado, que yo lo que hago es mezclar gold con burnt umber. Esto nos da un tono dorado oscuro que pierde bastante el brillo, pero que luego, haciendo una luz con el propio gold, hace que se genere también un contraste muy interesante y crear un metal bastante vivo. Esto lo utilizaremos para la hebilla del pecho. Por último, para lo que es el plateado, lo podemos utilizar en diferentes partes de la miniatura también, utilizaremos una mezcla de silver y black, que nos dará un metalizado oscuro, y lo aplicaremos. Posteriormente, utilizando únicamente silver, o si queréis haciendo varios degradados, iremos iluminando las diferentes zonas del metal donde queramos que haya más brillo. Esto es una forma muy interesante de hacer los metalizados, ya que simularemos las zonas más brillantes, un poco parecido a lo que hace mucha gente con los NMM, pero utilizando colores metalizados. Es una técnica que la verdad es que quedaba muy bien. Por último, y esto ya es algo más opcional, podéis utilizar algún tipo de producto de weathering, como puede ser por ejemplo un streaking grime, para aplicar diferentes motitas en las botas y darle ese tono más sucio que tendría de haber ido andando por el campo o similar. Yo se lo he hecho en las botas porque me gusta que tenga ese tono amarronado, aparte del gris que ya le he dado. Y con esto en realidad cerraríamos completamente la figura. Simplemente podríamos acabar la peana, o en el caso de Black Powder, agrupar 4 figuras y hacer una peana conjunta para las 4. Y amigos, cuando pintamos suficientes figuras como esta y las ponemos todas juntas, obtenemos una unidad como esta que estáis viendo aquí en la imagen, de la que estoy bastante contento. Me quedan aún 3 figuras por pintar para terminarla, ya que son 6 bases, pero en breve la voy a tener completamente terminada. Yo espero que este tutorial os ayude un montón a pintar vuestras figuras. Como os he dicho, es perfectamente trasladable a otras épocas. En realidad yo esta unidad la estoy pintando como la King German Legion de la Guerra de Independencia Española, que he visto fotos que utilizaban un pantalón más grisáceo, y como la había comenzado a pintar así, pues digo, llevan este sombrero que lleva el emblema tapado, pues me va a servir para representar a la KGL dentro del resto del ejército. Y esa es un poco la idea con la que yo lo estoy utilizando, pero si queréis pintar Waterloo, por ejemplo, es el esquema perfecto. Y si simplemente queréis pintar otros tipos de momentos históricos, podéis trasladar el blanco a, por ejemplo, el pantalón o otros elementos según fuese necesario y obtener las figuras que necesitéis. Os dejo estas fotos de las miniaturas finales y espero que os sirva de mucho este tutorial. Dejadme vuestros comentarios si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, y recordad, dad like y suscribiros si queréis ver más contenido como este. Un abrazo a todos.